con las presentaciones con audio de la cátedra Introducción a la Estadística. En este caso vamos a empezar con la unidad 2, la cual vamos a hacerla en dos partes. Parte 1, el cuadro de distribución de frecuencias para variable cualitativa y cuantitativa. Y en la segunda parte veremos los gráficos representativos de esta distribución de frecuencias. Fijándonos en el cuadro original de la materia, continuamos dentro de estadística descriptiva y estaríamos en el verbo de presentar. Ya recopilamos información, ordenamos y estamos en presentar la información. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que recolectamos datos de los precios de los vehículos, de las ventas de los vehículos en una concesionaria, la edad del comprador y el origen, si es nacional o importado el vehículo. Este es el primer verbo de la definición de estadística. Podemos ordenar de acuerdo a la variable que veamos, de acuerdo al origen, si es importado o nacional, ordenar el conjunto de datos. Podemos ordenar también por los precios de los vehículos. Cuando voy a construir una distribución de frecuencias para variables cualitativas, o sea que definen una calidad o atributo, las observaciones pueden registrarse en tablas resúmenes, donde a cada categoría le voy a asociar la cantidad de veces que se repite dicha categoría. Esta distribución de frecuencias proporciona un resumen de cómo se distribuyen las ventas de los vehículos según el origen. En este caso tenemos nacionales, que si contamos la cantidad de vehículos nacionales es 50, importados 30. Este es un cuadro de distribución de frecuencias para variables cualitativas y se puede representar a través de gráficos. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el gráfico de sectores o circular. Para variables cuantitativas tenemos algunas reglas más importantes. Como regla general, cuando la serie de datos contiene 20 o más observaciones, la manera de observar tales datos es presentarlo en forma de resumen de tablas o gráficos. La distribución de frecuencias es la forma de presentación de los datos que facilita su tratamiento conjunto y permite una comprensión diferente de ellos. El primer paso para la construcción es ordenar los datos. Vamos a ver una forma de ordenar que es manual. Sin duda que si tenemos una planilla de cálculo, el orden es mucho más rápido y automático, pero si tenemos que hacerlo manualmente, el diagrama de tallos y hojas nos permite realizarlo tranquilamente. Se coloca en este caso, como son desde 60.000 hasta 143.000, las decenas de miles en el tallo y vamos colocando los millares en cada una de las hojas. Luego transcribimos esto y queda ordenado el conjunto de observaciones. El siguiente paso que debemos realizar es calcular el rango. El rango se define como la diferencia entre el mayor valor observado y el menor valor observado, o sea, los valores extremos. En este caso sería 143.700 y 62.184. A modo de fórmula y de simbología utilizamos la letra R para identificar el rango y es el mayor valor observado menos el menor valor observado. Para este caso hacemos la diferencia, entonces el rango quedaría en 81.516 pesos. Los datos, cuando voy a construir una distribución de frecuencias para variables cuantitativas, tanto continuas como discretas, se agrupan o arreglan en clases o categorías ordenadas en forma numérica, establecidos de modo conveniente a la investigación. Cuando voy a construir la distribución de frecuencia, cada dato pierde la individualidad, se deja de conocer el valor particular de cada uno, porque en este caso se presentan en clases o categorías que agrupan a un conjunto de valores. Este conjunto de clases o categorías las denominamos intervalos de clase. ¿Cómo construimos una distribución de frecuencia? Primero debemos seleccionar el número apropiado de intervalos de clase.
En general se recomienda no menos de 5 ni más de 12 intervalos. Obtener el tamaño de cada intervalo de clase, que se conoce con el nombre de amplitud, y establecer los límites de cada clase para evitar superposiciones, o sea, el tamaño de cada intervalo de clase. ¿Qué es el intervalo de clase? Es un intervalo entre dos valores de la variable bajo estudio, elegido en forma convencional y conveniente. Existe una relación entre el número de intervalos, que vamos a identificar con NI, el rango R y la amplitud, que se identifica con la simbología, como simbología con la letra C. Decimos que el número de intervalos es igual al cociente entre el rango y la amplitud. Por simple pasaje de términos podemos decir que la amplitud es la relación entre el rango y el número de intervalos. En el ejemplo del precio de los vehículos se decidió trabajar con 7 intervalos de clase. Entonces, aplicando la fórmula para calcular la amplitud de cada intervalo de clases, C va a ser igual a 81.526, que es lo que habíamos hallado como rango en una de las primeras diapositivas, dividido 7. El resultado nos da 11,6451. Modo de redondeo, trabajamos con 12, que serían 12.000 pesos, lo que sería la amplitud de cada uno de los intervalos de clase. Vamos a empezar ahora a construir nuestro cuadro de distribución de frecuencias. La primera columna corresponde a los intervalos de clase. Nunca tenemos que perder de vista qué es la variable que estamos estudiando. La variable que estamos estudiando es el precio de los vehículos en miles de pesos. Por lo tanto, los intervalos van a representar los precios de los vehículos. Tenemos que definir el límite inferior y el límite superior de cada intervalo de clase. El límite inferior del intervalo de clase debe ser como mínimo igual o menor que el menor valor observado. Entonces, y se establece en forma convencional. En este caso, el menor valor observado era 62.000 y pico. Lo colocamos en número redondo y empezamos con 60.000. Está representado en miles de pesos, por lo tanto coloco simplemente 60 acá. Y dijimos que teníamos una amplitud de 12.000 pesos o 12, y entonces establecemos el límite superior del intervalo de clase como el último valor posible de ese intervalo, de 60.000 hasta 71.999. La otra columna con que vamos a trabajar es la frecuencia absoluta, que se identifica con la letra F minúscula sub i para cada uno de los intervalos, F sub 1, F sub 2, F sub 3 y así sucesivamente, que en este caso va a representar la cantidad de observaciones que se encuentran en dicho intervalo. En este caso estoy diciendo 8 para el primer intervalo, F sub 1, estoy diciendo que hay 8 vehículos que se encuentran entre 60.000 y 71.999 pesos. El 18 que vemos en F sub 4, la frecuencia absoluta del cuarto intervalo, dice que tenemos 18 vehículos que se encuentran entre 96.000 y 107.999 pesos. La suma total de todas las frecuencias absolutas de los intervalos tiene que llegar al total de elementos o al tamaño de la muestra, que es n, que son los 80 vehículos observados. La siguiente columna, verdadero límite inferior, es una columna que lo trabajamos para poder unir todos los intervalos y no dejar valores intermedios. En este caso sería cómo unimos el valor de 71.999 con todos los decimales que podría haber extras hasta 72.000. Entonces, al verdadero límite inferior se lo define como la semisuma entre el límite superior de un intervalo y el límite inferior del intervalo siguiente. Acá vamos a hacer algunas aclaraciones. Cuando la variable es
continua, como es el caso que estamos analizando en este momento, por convención se dice que el verdadero límite inferior coincide con el límite inferior del intervalo. Por lo tanto, vemos que el verdadero límite inferior es 60, que es igual al límite inferior del primer intervalo. El verdadero límite inferior del segundo intervalo es 72, es igual al límite inferior del segundo intervalo. Esto ocurre porque la variable es continua y por simple convención. Cuando la variable es discreta, ocurrirá que, por ejemplo, si fuera este el caso, sería de 60 a 72 y acá sería 73. Entonces lo que tendría que hacer es de 60 a 71 y acá sería 73. 71 más 72, la semisuma sería 71,5. Entonces, para variables discretas debemos aplicar esta fórmula que va a ser el punto medio entre un límite superior y el límite inferior del intervalo siguiente. La siguiente columna, denominada con la letra X minúscula sub i, denominada como punto medio o marca de clase, es el valor representativo de todas las observaciones que se encuentran en ese intervalo. Entonces, 66.000 sería el valor representativo para los 8 vehículos que se encuentran en el primer intervalo. El segundo, 78.000, sería el valor representativo para las 23 observaciones que se encuentran en el segundo intervalo. ¿Cómo podemos hallar el punto medio? Se calcula haciendo la semisuma entre dos verdaderos límites inferiores consecutivos. Entonces, a ver, acá 66 resulta de la suma de el verdadero límite inferior del intervalo 1 más el verdadero límite inferior del intervalo 2 dividido 2. Sería 60 más 72 dividido 2 es igual a 66. Y así sucesivamente para cada uno de las marcas de clase de los intervalos siguientes. Otra de las columnas que intervienen en la distribución de frecuencias es la frecuencia acumulada menor que, identificada con la letra F mayúscula sub i para cada intervalo y con un simbolito de menor para indicar este tipo de frecuencia acumulada. ¿Cómo se determina la frecuencia acumulada menor que? Es el total de elementos menores o iguales que un límite superior cualquiera. Veamos. Esto tenemos que tratar de razonarlo más ubicándonos en el caso en particular. Digo, la frecuencia acumulada que me figura en el primer intervalo, 8. Textualmente, ¿qué voy a decir? Menor que. ¿Cuál es la cantidad de observaciones que son menores o iguales que el límite superior del primer intervalo? Para el primer intervalo tengo 8 observaciones, o sea que hay 8 menores o iguales que 71.999 pesos. Para el segundo intervalo, 31. Textualmente, ¿qué diría? ¿Cuántas observaciones son menores o iguales que 83.999? ¿Cuántas son menores o iguales que este valor? Son las 23 de este intervalo más las 8 del primer intervalo. Entonces lo que voy haciendo es acumulando sucesivamente las frecuencias absolutas de cada intervalo y termino con n en el último intervalo que dice tengo 80 observaciones que son menores que el límite superior del último intervalo. La frecuencia acumulada mayor que es similar pero con una lectura distinta a la anterior. ¿Cómo voy a decir cuántas observaciones son mayores o iguales que un límite inferior cualquiera? ¿Cuántas observaciones son mayores o iguales que 60.000 pesos, el límite inferior del primer intervalo? Sin duda que todas las observaciones van a ser mayores o iguales que 60.000, por lo tanto, este valor siempre va a ser n para el primer intervalo. ¿Cuántas observaciones son mayores que 72.000? Y van a ser las 80 del que tenía en el primer intervalo menos las 8
que están en el primer intervalo, que van a ser, tengo 72 observaciones que son mayores que 72.000 pesos. Otra forma de verlo es comenzar desde el último intervalo. ¿Cuántas observaciones son mayores que 132.000? Tengo las dos que corresponden al último intervalo. Al anteúltimo intervalo, mayores que 120.000, tengo las 4 del anteúltimo intervalo más las 2 del último, por lo tanto sería 6. O sea, si comienzo desde el último intervalo y llego al primero, tendría que hacer una operación similar a la que iba haciendo con la frecuencia acumulada menor que, desde el primero hasta el último intervalo. Otra columna interesante en la distribución de frecuencias es la frecuencia relativa, que se obtiene como el cociente entre el número de observaciones que hay en el intervalo respecto del total de observaciones expresado en porcentaje. Entonces, para el primer intervalo sería 8 dividido 80, 0,1 por 100, 10%. El 10% de las observaciones se encuentran en el primer intervalo. De la misma forma para el segundo, tercero y cuarto intervalo. Tengo, de la misma manera que hallé las frecuencias acumuladas de valores absolutos, puedo hallar las frecuencias acumuladas de las frecuencias relativas, o sea, la frecuencia relativa acumulada menor que y la frecuencia relativa acumulada mayor que, respondiendo a las mismas preguntas que hicimos con las frecuencias absolutas. Siempre vamos a terminar un cuadro de distribución de frecuencias con esta cantidad de columnas. Son la de los intervalos, las frecuencias absolutas, el verdadero límite, punto medio y marca de clase, frecuencia acumulada menor que, frecuencia acumulada mayor que, estas dos frecuencias de características absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas menor que y mayor que. Todo este cuadro que nos da un montón de simbologías, F minúscula, BLI, X sub I, F sub I, H mayúscula sub I, tiene sentido siempre y cuando no perdamos de vista qué es lo que estamos estudiando. Entonces, de este cuadro yo tendría que estar en condiciones de leer cualquiera de los numeritos que están presentes. Entonces, si yo leo este 49 que está aquí, ¿qué quiere decir? Tengo que ver la columna que representa y digo, frecuencia acumulada mayor que. 49 son la cantidad de observaciones que son mayores que 84.000 pesos. O sea, hay 49 vehículos que cuestan más de 84.000 pesos. Si veo este 22,5% en esta columna, tengo que saber que ese porcentaje es el porcentaje de observaciones que se encuentran en el intervalo de precio de vehículos que hay entre 96.000 y 107.999 pesos. Si digo el 114 que está acá, este 114.000 es el valor de los vehículos que representa a todos los vehículos que se encuentran entre 108.000 y 119.999. Esta parte de la interpretación tiene que ser un cierre del cuadro de distribución de frecuencias. A continuación vamos a pasar a la parte práctica. El ejercicio número 2 van a ver que trabaja con variables discretas, por lo tanto van a tener una diferencia en el cálculo del verdadero límite inferior de cada intervalo. Lo van a desarrollar en la parte práctica. Y el ejercicio número 3 es con respecto a una variable continua, o sea que este es un ejercicio que podrían desarrollarlo teniendo en cuenta lo visto en las diapositivas anteriores. Con esto damos por concluido esta presentación con audio y nos restaría ver para la próxima presentación los gráficos representativos para cada una de estas distribuciones de frecuencias. Hasta luego.